Ya en materia, que es lo más padre y lo más grande. Porquis López, gracias. Lo más grande que a nosotros nos reúne realmente, a nosotros nos reúne y nos convoca Dios, y es el que queremos escucharle. Angélica Cárdenas, gracias. Esta semana estamos profundizando en cómo una persona de Dios, como una persona de oración, de espiritualidad, le consagra su vida completamente a Dios y cómo Dios actúa poderosamente en esa persona. No es la persona, es Dios en la persona. Esto grábenselo en nuestro corazón, porque esta semana recuerden que hemos estado viendo esas palabras en el Evangelio donde decía, se les dijo, pero yo les digo. Y no, me imagino que nos quedó claro que ese yo les digo tiene que ver mucho. Dice, saludos a mis compañeros y trabajadores del ISSSTE. Claro que sí, Maricruz. Ese yo les digo es Dios actuando en nosotros, Dios dándome para que yo dé, para que nosotros no nos derrenguemos, porque muchas veces pensamos que las obras o lo que Dios nos dice, pues nosotros lo tenemos que hacer, ¿verdad? Y aquí hay un error muy grande. Yo creo que eso es lo que también nos ha desgastado nuestra fe en Dios y nuestra fe en nosotros mismos, porque creemos que lo que Dios nos pide es que nosotros lo tenemos que hacer. Y quiero recordar con esto alguna cita donde, para que veamos que es Dios. Muchas veces nosotros pensamos que cuando Dios nos pide algo, por ejemplo, ama a tus enemigos, que es una de las citas de esta semana. Recen por los que los persiguen, oren por los que los odian. Muchas veces pensamos que es como cuando mi mamá de pronto me dice, hazme una fiesta. Sí, pero el costo de esa fiesta, ¿cuánto será? ¿100,000, 200,000 pesos? Y dice uno, ¿de dónde yo voy a sacar ese dinero? Pero es que mi mamá me dijo. Y entonces uno anda pidiendo prestado, endrogándose para cumplir lo que la mamá le ordenaba. Y a veces pensamos que Dios actúa igual. Ama a tu enemigo. ¿De dónde? ¿Cómo yo voy a amar a mi enemigo? Si estoy herido, si estoy enojado, si me siento mal, me siento frustrado, a mí nadie me quiso y ahora me dicen que tengo que amar. ¿De dónde saco esa fuerza? Y entonces, el que es dócil, dice uno, pues no, es que Dios lo dice y hay que hacerlo. Y empieza uno a hacerlo, pero lo haces 2 veces, 3 veces. Después vuelves a caer, dice, no, es que no puedo. Dios pide imposibles. Pero el detalle que no nos hemos dado cuenta que es Dios que me da y en nosotros que lo hace. No somos nosotros. Recordemos la Eucaristía y recordemos la multiplicación. ¿Cuántos panes hay? 5 panes y 2 peces. Tráiganmelos. Y Dios los bendice y Dios actúa por medio del pan y del pescado para multiplicarlos. No soy yo. Antes se les dijo, pero yo les digo, o sea, sostente en mí, toma de mí, recibe de mí para que tú des. Es que esto, si no lo tenemos claro, nos vamos a derrengar, vamos nosotros a abandonar a Dios, vamos a huir de esto, porque esto es imposible. Es imposible para nosotros, pero no para Dios. Recíbelo para que tú lo puedas entregar y dar. Ojalá que esto nos pueda quedar claro en nosotros, Decíamos esta frase de San Agustín esta semana: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. O sea, recibe de Dios lo que Dios te va a decir que des y que compartas.
Entonces, allí es donde nosotros realmente está. No eres tú, no eres Superman, no eres Supermana, no eres Superwoman. No, es Dios, Dios actuando en ti, en mí. Es Dios quien te dice, dile esto. Es Dios quien te da la fuerza. Es Dios que sana tu corazón y sanando tu corazón ama. Voy a recordar otra cita, la pesca milagrosa. Tira la red a la derecha, donde yo ya tengo puestos los pescados que tú vas a tomar. Tírala a la derecha. Lo único que tienes que hacer es tirarla a la derecha. La tiras con la gracia de Dios y sacas la pesca. Entonces el cristianismo no es pesado, no es difícil. Y el cristianismo es grandioso. Aquí está la clave. Entonces, nosotros, no lo olviden. ¿Por qué no estamos insistiendo? Dios insiste y insiste en la oración, en la vida de oración. Porque nadie da lo que no tiene. Pero para dar tienes que recibir. Y yo lo recibo para darlo. Entonces, ¿dónde lo recibo? En la oración. Cuando yo me siento y hablo con Dios. Cuando yo comparto con mi Señor. Entonces, para nosotros es clave. No vas a hacer nada por tu fuerza, ni porque tengas una voluntad de hierro, ni porque seas invencible, que te den, que te golpeen y tú sigues delante. No es cierto. Tarde que temprano cae la persona porque no era Dios quien te sostenía. ¿Se acuerdan de esa cita de Hechos de los Apóstoles 9, donde si esto es de Dios se sostendrá y si esto no es de Dios se caerá solo? Una buena cita para que nosotros podamos entender esto. Si esto es obra de Dios, si Dios me lo está dando, esto va a continuar. Necesito estar en continuo recibir para poder dar, distribuir, compartir. Entonces, si yo no estoy en esa sintonía, pues no voy a tener ni dar nada. Entonces, digo, para que nosotros lo tengamos claro. Esta semana, entonces, me imagino que más de alguno ha estado ya recibiendo, disfrutando para dar. Jesús nos decía, la mies es mucha y los obreros son pocos. Díganle al dueño de la mies, díganle a él, que mande él, con todo lo necesario, obreros para tanta labor. No es que Dios diga, sí, vas tú, y arréglatelas como puedas. Dios nunca hace eso. Dios siempre te da lo necesario para la obra y la misión que te encarga. Recibirlo nosotros. Hoy vamos a escucharlo como es. Cada día te lo da, No creas que solamente cuando fuiste o te casaste Dios te lo dio. Te lo da cada día, tienes que recibirlo cada día. Pan fresquecito, amor nuevo, fuerzas firmes y nuevas, vigorosas hoy. Bueno, vamos entonces nosotros a continuar y vamos a entrar a las lecturas del día de hoy. Grábense esto para que su vida de fe, nuestra vida de fe, no sea una carga, un agobio, una mentalización, un ilusionismo. Ay, sí, qué bonito. O después digas, ay, Dios me abandonó. Es que no estaba conmigo. Hay que entender bien la fe, porque luego nos despanzurramos. Hay que entender bien la fe. Entiende bien la fe y la vida se te volverá gloriosa y grandiosa. Aquí está la clave para nosotros. Entonces, bueno, empecemos o continuemos, porque esta gracia es la de Dios que nos da. Ya verán qué cosas maravillosas vienen aquí. Y cómo nosotros, Dios es el primero que trabaja en nosotros para mostrar, porque nosotros somos la tarjeta de presentación. La lectura de hoy es del libro de Eclesiástico,
Capítulo 48 del 1 al 15, perdón. Eclesiástico, capítulo 48 del 1 al 15, para que no se les olvide. Imagino que algunos tienen su Biblia a la mano y si no al ratito vuelves a repetir el video, pero es bueno rumiar, es bueno darle vueltas y vueltas a las cosas para que yo pueda comprender. Recuérdense la frase de San Ambrosio: si yo no comprendo lo que creo, llegaré creyendo lo que creo. La fe necesita comprenderse para vivirse. Yo comprendo lo que creo y lo que creo lo comprendo. Eso era lo que decía literal San Ambrosio. Lo que creo lo necesito comprender y lo que comprendo lo necesito creer. Entremos de lleno a esta lectura. Es una lectura que les va a salir un poquito de lo que veníamos, pero va a estar el contenido que Dios quiere darnos. Dice aquí Eclesiástico 48 del 1 al 15, en aquel tiempo surgió Elías. Voy a leerlo todo y luego lo desgranamos juntos. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del agua e hizo que descendieran 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto, lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes y vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que están vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar, ninguna cosa le era imposible, y aún estando en el sepulcro, resucitó al muerto. En vida hizo prodigios, y después de muerto, obras admirables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué leí todo? Dirá, ay Padre, yo lo leía todo. Te quiero decir por qué lo leí todo. Porque aunque está nombrando a Elías y al final termina Eliseo, detrás no está nombrando a Elías ni a Eliseo. Detrás está nombrando al espíritu que Dios le dio a Elías y a Eliseo. Esto es lo que la lectura nos quiere marcar. La lectura no nos quiere hablar de las obras de Elías y de Eliseo, sino las obras del espíritu que recibió Elías y Eliseo. Y a colación viene cómo Elías y Eliseo consagraron su vida a Dios, cómo vivieron con Dios todo el día y consagraron sus labios, sus manos y su corazón. Y gracias a eso Dios hablaba por ellos, Dios hacía milagros por ellos. No eran ellos, era Dios actuando en ellos. Esto es el punto. Porque si no nos quedamos con el mono y se nos olvida Dios detrás. No es el mono, es Dios actuando en ellos. Y ahorita lo vamos a desgranar. Por eso es importante. Lo que nos quiere decir la lectura es, mira cómo una persona se llena de Dios y cómo Dios pasa por medio de ella. Queriéndonos decir, si tú quisieras y vivieras una vida de espiritualidad, fueras practicando el evangelio, buscaras tus momentos de oración, como le dijo Jesús a María y a Marta, escoger la mejor parte,
e ir viviendo, aunque no entiendas al principio, aunque no quieras, aunque no comprendas, aunque no sientas, lo vas viviendo. Dice el Evangelio, esto es como una semillita, que cuando tú la recibes y la siembras, tú no sabes qué es, pero solita va dando fruto. Primero plantita, luego árbol y después frutos. Así es la fe y así es Dios en una persona. Actuando, es que no entiendo, es que me cuesta, es que no sé si estoy haciéndolo bien. Tú sé fiel en lo pequeño. A lo poquito que vayas entendiendo, velo practicando. Y te doy otro consejo. Procura írtelo grabando y memorizando. Escríbelo donde quieras, vételo repitiendo en el día y verás cómo el Espíritu Santo te lo seguirá recordando. 2, tu conciencia cuando estés actuando te va a decir, esto Dios no quiere de ti, y te detiene. Cuando estás haciendo bien, te recordarás y el Espíritu Santo te dirá, esto le agrada a Dios, y te recompensará. Y entonces va actuando Dios ahí en la persona. Entonces, no se queden con la narración solo. Ve al espíritu de la narración. Ve al alma. ¿Qué me está queriendo decir este texto? ¿De qué me está hablando? Porque pronuncia Elías, pero no es de Elías el que está haciendo las obras. Es Dios en Elías. Pregúntenle, ¿de qué me habla el texto? ¿Quién habla y a quién le habla? ¿Cómo le está hablando? ¿Para qué habla? ¿Y a mí qué mensaje me deja? Y entonces empezarás a sacar un contenido que no está en la letra, sino en la palabra. Porque la palabra está viva y la letra pura mata. A ver, Señor, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Qué mensaje me traes a mí en esta lectura? Y te vas sumergiendo y entonces se te hacen los ojos de plato, porque dices, si habla de Elías, pero no habla de Elías. Es maravilloso Dios. Bueno, vamos a ir desgranándolo rapidito, ya ven que yo me enrollo aquí, pero son cosas que tenemos que saber y perdemos. Por eso digo, mi iglesia, Señor, nuestra iglesia, le hace falta hincarle bien el diente. Entonces, bueno, pues permítanme. En aquel tiempo surgió Elías. Habla de un tiempo, no precisa cuál, simplemente no quiere especificar un año, simplemente en el tiempo. Existió una persona que era un profeta de fuego. Entonces se está hablando de alguien que, como el profeta, representante de Dios, el que habla en el nombre de otro, Dios le habla, eso es el profeta. El que habla en el nombre de otro. Hubo una vez en un tiempo donde existió un hombre que hablaba en el nombre de Dios. Se llamaba Elías, pero puedes ponerle tu nombre. Era un hombre de fuego. O sea, sus palabras, dice aquí, su palabra quemaba como una llama. ¿Por qué? Porque la palabra quemaba como llama significa purificaba, daba calor, daba luz, esto del fuego. Purificaba, quitaba lo que no era auténtico, pero daba calor y decías, ¡ay, ahora entiendo! Porque está dando luz a la mente y al corazón. La palabra, el fuego quema, da luz, ¿qué más? Piénsale. Purifica, es fuego, el fuego es fuerza, poder. Y dice, Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. Dios, por medio de él, les dice aquí, para leer literal, hizo caer sobre los israelitas hambre, necesidad de Dios. Pero es que la necesidad de Dios no se da si no hay necesidad muchas veces de hambre. Solamente cuando tenemos necesidad vamos a Dios. A veces es de hambre, a veces de consuelo, a veces de paz, a veces de perdón. Dios, por medio de él, generó necesidad y con celo, con amor a ellos, quien te ama,
eso es el celo bien entendido, te protege y busca lo mejor para ti, los diezmó. ¿Qué significa los diezmó? Les dio lo que necesitaban, le dio lo mejor que tenían. El diezmo es compartir lo mejor que tienes. ¿Tú diezmas a tu familia? ¿Le das lo mejor que tienes? ¿Tú celas con el amor de Dios a tu familia, a los que Dios te confió? ¿O tú los celas y los diezmas con tu amor humano y raquítico y miserable? Porque un amor puro y auténtico, como decía 1 Corintios, no es envidioso, no se alegra con que al otro le vaya mal. Al contrario, le gusta la verdad, es paciente, es servicial, no es envidioso, no es jactancioso. Entonces está hablando Dios con qué amor, por medio del profeta, lo hizo con el pueblo. Dice, en el nombre del Señor, no en su nombre, en el nombre del Señor, cerró las puertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. Vean esta palabra, en el nombre del Señor. El profeta es el que habla en el nombre de otro. Dios me habla y yo doy aquello que Dios me habla. Yo doy el amor que Dios quiere que dé, la ternura, la misericordia, la paz, la confianza, la esperanza, la caridad, la piedad. Todo lo recibo para darlo, pero es Dios quien me lo da. Yo soy un cacharrillo por allí, pero Dios por su infinita misericordia me miró y Él ha hecho la obra. Y entonces dice, lo hizo en el nombre del Señor e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. Qué grande eres cuando tú oras y le entregas tu vida a Dios y dejas que el Señor sane tus heridas. Decíamos en estos días, ¿tú crees que Elías no traía broncas? ¿No traía necesidades? ¿No era humano y los instintos humanos le ganaban? Sí, pero en el momento en que los va consagrando, en que lo dice, Señor, yo tengo coraje, tranquilo, Elías, yo te voy a recompensar. No lo hagas por ellos. ¿Se acuerdan? Cuando se fue a la cueva porque tenía miedo y se sentía injustamente tratado, es Dios quien recibió la recompensa. Y entonces, ¿quién puede jactarse de ser igual a ti? Bueno, pues que cada persona es distinta. Cada persona responde con sus dones y capacidades y con el uso de su libertad, porque tú y yo le dejamos actuar a Dios lo que nosotros querramos dejarle actuar a Dios. Hay mucha gente que dice, ay, es que Dios no me da. Bueno, fíjate qué tanto apertura y confianza le tienes a Dios. Porque si Dios te dice, espera, espera, y ahí andas de imprudente haciendo las cosas, hombre, yo te dije que te esperaras, porque no te esperaste. ¿Quieres hacer las cosas a tu capricho? Entonces, ¿para qué me dices que te ayude? Muchas veces nos perdemos milagros por desesperados. Muchas veces por querer hacerle a nosotros las cosas por nosotros mismos. Dejarle a Dios ser Dios. Y entonces dice aquí, tú resucitaste del sepulcro a un muerto. Lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. No por él, no por sus palabras, ni porque era muy piadoso, sino por la palabra del Altísimo. ¿Cómo resucitó Elías un muerto? Por la palabra del Altísimo. ¿Cómo tú harás un matrimonio santo? ¿Cómo tú harás de tus hijos hombres y mujeres de Dios en medio del lodazal que están? Por la palabra del Altísimo, porque tú recibes ese amor, esa paciencia, porque recibes esa ternura que quizás tus padres ni tus abuelos te dieron, ni nadie te lo da, pero Dios sí. Y con esa palabra encarnada, con esa palabra vivida, yo les doy a mis hijos. Mis hijos dirán, papá, mamá, pero ¿qué me estás dando? Les estoy dando un amor y una carne divina. No es la mía, es Dios en mí que los ama, hijos. Yo cuántas veces añoro y les repito a los papás cuando les bautizo, eduquen a sus hijos en la fe.
Enséñeles a descubrir que su papá es Dios y que ustedes lo representan, para si un día la humana debilidad te hace caer, tu hijo no se cae y te sigue queriendo y te ayuda. Pero ahí estamos diciéndoles a nuestros hijos que nosotros somos dioses. Pues cuando se les cae el santito, ya verás, a ver cómo lo levantamos. Ahí va la onda. Entonces dice en la palabra del Señor, palabra del Altísimo, dice: tú llevaste a la ruina a los reyes y a la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Entonces de Dios yo pongo en la oración a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos. A ver, Señor, ¿tú qué quieres de mi esposa? Mira, la siento así, está pasando esta enfermedad, tiene la menopausia, o mi esposo ya tiene la menopausia o la andropausia, tiene problemas de azúcar. Mi hijo, Señor, mi hijo ahorita se siente, mira, bien canzonudo. Y ya no es el niño que me hace caso. Señor, ¿cómo le hablo a mi hijo? Háblame para mi hijo. Dios les va a hablar, les hará entender. No se pongan nerviosos cuando lean la Biblia, porque eso nos bloquea. Tú tranquilo, escucha, ve leyendo despacito, y donde te llame la atención, mira, como los niños, ráyale. Por eso yo digo que siempre hay que escribirlos en el cuaderno, para que tu Biblia no esté rayada. Pero allí en el cuaderno la cita, la rayas. Me llama la atención esta palabra. O sea, Señor, ¿tú qué quieres decir con...? Y de ahí vas hablando y Dios te da dos. Luego Dios, por los hechos en la vida cotidiana, va a venir una persona y te va a decir: fíjese, comadre, oiga, una noticia, un video... Ándale, yo le estaba preguntando a Dios esto y esto me va a ayudar, tal taller, tal terapeuta, anda. Dios te está vivo y te va hablando. Por eso un rato de oración te lleva a una vida de oración donde siempre estás con Dios. Entonces aquí dice que el profeta escuchaba a Dios y iba y les daba a lo que Dios les había dicho a aquella gente. Porque no era mío. Si a mí me dicen: oye, acércate a él, a ella, y dile que la quiero mucho, hombre, yo no soy yo. Hay alguien, yo soy el mensajero. Que no les pase a ustedes como le pasó a aquella muchacha y a aquel muchacho, que se querían mucho y el muchacho se fue a Estados Unidos. Bueno, no era aquí, era hace mucho tiempo. Y entonces... pues se escribían cartitas, ya ves que antes eran de novios y se casaban hasta por carta. Y entonces el muchacho le mandaba cartas. Y la muchacha iba recibiendo las cartas y se terminó enamorando del cartero. Anda tú. Y el novio ahí esperándola. No es del cartero. Enamórate de aquel que te manda las cartas. No veas al enviado. El enviado puede ser lo que tú quieras. Recibe el mensaje y tú, como enviado, procura dar el mensaje y retirarte. Es necesario que él crezca y yo disminuya. Por eso siempre he dicho, aquí lo importante es Dios, el gato o el servidor. Yo soy feliz con que ustedes tengan a Dios, y a los aplausos y la gloria a Dios sea dada. Él es el único de adoración. Nosotros ahí pobremente le dejamos a Dios, pero el importante es Dios, no nosotros. Nosotros porque nos ayudamos para llegar a Dios. Aquí está la clave. Bueno, entonces él recibió los mensajes. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. Pero todo enviado por Dios. Yo ungí a reyes porque Dios me lo dijo. Yo ayudé a una persona porque Dios me dijo que le ayudara. Yo fui formando a un profeta, dirá Elías, porque Dios me dijo: forma a Eliseo en sucesión tuya. Entonces no era yo quien dije: ¿quién voy a elegir? ¿Verdad? Criterios humanos. Sí, a este sí, a mi compadre, mi comadre. No. Los que Dios te diga, allí hay que amar y ayudar a los que Dios te dé. Te gusten o no te gusten, sean de tu carácter o no, sean polos opuestos, eso a mí no me importa.
Yo vengo nombrado por Dios y te vengo a dar el mensaje, porque Dios te ama, y si te elijo de profeta, si Él te eligió, ¿yo quién soy para decir que no? Entonces va marcando, y luego dice aquí, después, en un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. ¿Qué significa eso? Que el que es fiel en lo pequeño, Dios lo pone al frente para ser fiel en lo grande. Dios lo recompensa. Siempre Dios no se queda con nada. El 100 por 1 te da. Por eso los santos eran incorruptibles. Porque toda su vida, decía San Juan de la Cruz, fíjense qué bonita frase de San Juan de la Cruz. Dice, ya no guardo ganado ni tengo otro ejercicio, porque solo amar es mi ejercicio. Ya no tengo nada. Francisco de Asís. Cuando aquella trifulca de su papá, que no le gustaba la decisión de Francisco de entregarse a Dios, que porque él quería que él fuera rico como él, y déspota y sanguinario y mujeriego, y entonces Francisco le dice no, le mete una demanda que hasta la ropa le quitó. Y ya Francisco va y se desnuda delante de todo mundo y le dice, muy bien, señor Pedro Bernardone, aquí tiene su ropa y su apellido. Por eso se llama Francisco de Asís, no Bernardone, como su padre. Aquí tiene, porque mi tesoro y mi vida es Dios. Yo soy el pobrecillo de Dios, el pobrecillo de Jesús. Soy Francisco de Asís. Por ahí hay una persona le prestó una manta y se envolvió. Dice que salió brincando de alegría porque era libre. Mi vida ya está libre para Dios. Ya no guardo ganado, ni tengo otro ejercicio, ni tengo otro oficio. Amar es mi ejercicio. Y las personas le entregan su vida a Dios, y Dios corresponde el 100 por 1. Y dice, aquí fuiste arrebatado en carros de fuego, y está escrito que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, para que los padres sean hijos, para que los padres amen verdaderamente a sus hijos. Esa es la expresión. Qué importante hoy. Muchos papás decimos que amamos a nuestros hijos, pero si somos honestos, es bueno preguntarnos, ¿yo amo a mi hijo, a mi hija? ¿Cómo yo demuestro que le estoy amando? ¿Porque le doy dinero? ¿Porque le pagué estudios en Harvard? ¿Porque tiene universidad y posgrado? ¿Porque le estoy heredando casa? ¿Eso es amar a tu hijo, a tu hija? No, porque yo todavía está en casa y no lo dejo trabajar, lo sigo manteniendo. Porque mis hijos tengan lo que yo tuve. ¿Qué es amar a los hijos? Pregúntale a Dios. ¿Amar a los hijos es enterrarlos aquí en la tierra? Haciéndoles un horizonte terreno, haciéndoles entender que lo único que tendrán en la vida es lo que consigan en la tierra, que el que traga más saliva come más pinole, que el que te la hizo te la pague. ¿Eso es amar a los hijos? ¿No sería más bien amar a los hijos, ayudarles a ser santos y sean unos hijos de Dios? ¿Se parezcan y vivan como Cristo? ¿Que mis hijos nunca pierdan el horizonte de la eternidad? Dice aquí, volverás para aplacar la ira antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y reúna a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que están vivos cuando vuelvas.
Elías fue arrebatado por el torbellino. Eliseo quedó lleno de su espíritu, la sucesión. ¿Qué es lo que yo estoy heredando a mis hijos? Estoy como Elías heredó a Eliseo el espíritu que lo guiaba y lo hacía hacer grandes cosas. Yo heredo a mis hijos, heredo a mis padres, mis hermanos, el Espíritu Santo. La vida de espiritualidad, yo me comprometo con ellos a vivir, a compartir de la vida espiritual. Ellos, mis papás, mis hermanos, quienes dependan de mí, ¿ya hablan con Dios? Porque a mí me ven rezando, hablando. La herencia. Eliseo recibió el mismo espíritu y Dios actuó en Eliseo enormemente. Dios seguirá actuando por la gente de hoy del siglo XXI. Y en la del siglo XXII, ¿habrá santos? ¿Habrá gente noble que forja sociedades justas, gobiernos honestos, que respetan y buscamos una dignidad humana y una vida trascendente, o la truncamos? Buenas preguntas, ¿verdad? Es bueno hacérnoslas. Estoy pasando al Evangelio, Mateo 6, del 7 al 15. Está en la misma sintonía. No hay forma en que brinque nada. Mateo 6, del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, recuerden la palabra discípulo, el que se deja enseñar. ¿Por quién se deja enseñar? Por Jesús. Jesús dijo a los que querían dejarse enseñar, el que tenga oídos que oiga. Muchos son los llamados, pocos los que quieran responder. Bueno, pues Dios llama a todos, va a responder el que quiera. Jesús enseña al que quiere aprender. Jesús quiere, ojalá, que todos fueran y aprendieran, pero enseña a los que quieren. Y dice, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar son escuchados. Entendamos. Cuando ustedes hablen con Dios, cuando tú te dirijas, todas estas semanas hemos estado diciendo, mi papá Dios aquí enfrente, Jesús aquí, yo viéndole su herida de su costado, sus manos, el Espíritu Santo acá de este lado, la Virgencita aquí. Hablo con personas. Cuando tú hables, ya decimos que orar no es rezar. El rezo te lleva a la oración, sí, pero no es orar. Orar no es repetir ni hacer novenas. Orar es hablar con Dios. Se dice que la Eucaristía es la oración por excelencia. Sí, papá, mamá, pero cuando tú estás atento, cuando no estás como maquinita respondiendo, porque a veces estamos en Babia, en la luna, no sé dónde andamos, que de pronto en la misa, hasta en el Evangelio, y la paz esté con ustedes, y todos a coro y con tu espíritu. Espérame, están leyendo el Evangelio. Actuamos de forma mecánica, como muchas veces en nuestras relaciones y diálogos humanos. ¿Cómo estás? Y aunque me está llevando a la jodida, bien. No, estoy bien. Habla bien, a ver, ¿cómo estás? Pues la verdad, me siento así, y empiezo una comunicación. Cuando tú hables con Dios, dile lo que tengas que decirle, pero no multipliques muchas palabras creyendo que porque dices muchas cosas eres escuchado. Decíamos en estos días, es del corazón. Lo que le tengas que decir, díselo del corazón, porque Dios mira el corazón y no la apariencia. Y que tú sí sea sí y que tú no sea no. Lo demás lo agrega el diablo. No, Señor, es que mira, yo estaba bien, pero aquella persona y me dijo, y yo quisiera pedirte, pero pues es que no lo quiero dejar este vicio, no.
Cuando tú hables con Dios, habla con el corazón y no multipliques las palabras. Dios ya lo sabe. Y entonces, no por mucho hablar, Dios será escuchado. No los imites, porque el Padre sabe lo que te hace falta antes de que se los pidas. Ve al grano. Ve al grano. A ver, a mí me pasa esto, y reconozco esto, esta es mi parte que yo me puse y esto es del otro. Ah, muy bien. Y ya después, porque primero uno habla, si es conversación, hablas y luego escuchas. Siempre para orar estos días decíamos, habla Señor, que tu siervo escucha. Yo hablo, pero necesito escuchar para que Dios me responda. No vayas y digas y te sales después como si nada. Pues no le dejaste hablar. Entonces no los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pida. Él ya lo sabe. Di las cosas concretas y llámalas por favor por su nombre. Ustedes pues oren así. Aquí está. ¿Quieres aprender a orar? ¿Quieres saber cómo se habla con Dios? Muy bien. Jesús no lo dice, ¿eh? No viene ningún libro, ningún teólogo, ni ningún iluminado. Aquí lo está diciendo Jesús. Cuando ustedes oren, pues, háganlo así. Digan, Padre nuestro. Dirígete a Dios como un papá. Dile, papá Dios. Papá Dios. Papá. Papaíto. Él le decía así. Abba. Papá. ¿Cómo cambiaría nuestra conversación y nuestro trato con Dios si le dijéramos papá desde el corazón? Papá. ¿Sabes, Señor? Es una palabra que me gusta decir, como decir mamá. Son palabras que me hacen cambiar hasta mi tono de voz. Porque solamente a mi papá y a mi mamá puedo abrirles auténticamente mi corazón. Porque solamente a mi papá y a mi mamá le puedo decir cuando me siento triste o cuando algo me da vergüenza. Porque solo mi papá y mi mamá me ponen atención. Papá. Quizás alguno diga, Padre, yo tuve un papá en la tierra que no era bueno, pero Dios te dio otras personas que figuraban como Padre. Por eso el Señor dice, no llames a nadie en la tierra Padre, uno solo es tu Padre, el del cielo. Habla con Él, papá. Todo el día nos podríamos quedar con esta frase, papá. ¿Cuántas cargas llevas tú, llevo yo, llevamos los seres humanos? Decía Jesús el domingo, como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús los vio agobiados, como ovejas que no tenían pastor, que no tenían papá. Cuántas cargas inútiles, cuánto dolor, cuánto sufrimiento en nuestro corazón, cuánto maltrato. ¿Cuántas veces dice uno, no tengo quien vea por mí? Me siento usado, usada. Papá, papá Dios, me siento triste. Papá Dios, ¿hasta cuándo va a cambiar esta situación? Papá, necesito un abrazo, papá, papá. Dile, papá. Dirígete a Él con esa ternura. Nunca dejamos de ser niños, por eso el Señor decía, dichosos los que son como los niños, porque de ellos es el reino. Nunca dejas de ser niño. Siempre somos niños y necesitados de cariños, de apapachos. Estamos necesitados. Nunca lo podemos parar esto siempre. Necesitamos ese cariño. Papá, papá,
cuánta orfandad se quitaría, ¿verdad? Cuánta ira se acabaría, cuánto resentimiento, cuánto odio. Papá, un papá que piensa en ti, un papá que es providente, que es bueno. Papá, podríamos durar una semana con solamente la palabra papá. Dísela. Papá. Tiene otra palabra. Papá nuestro. Somos tu familia, tu pueblo. Son mis hermanos. Padre nuestro. Y esto hace mucho en nuestro corazón. Decirle a Dios así: Padre nuestro. Es un amor compartido, es un amor querido. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, me imagino que sí. Como en mi casa somos muchos, cuando mi mamá nos abrazaba, manos le hacían falta para abrazarnos a todos al mismo tiempo. Y nos abrazaba y nos besaba a todos, y unos en las piernas y otros parados. Y el sentirnos todos como pollitos debajo de las alas de la gallinita. Y aquel calor y aquel amor. Ay, mis hijos, mis chiquitos, decía mi mamá, mis chiquitos, cuánto los quiero. Si eso hace una mamá, y sentir que estás ahí, estamos todos juntos. Y me acuerdo porque estábamos allí y no, quítate y sigo yo y empujándonos. Y era entre bromas, déjalos, a todos los quiero, a todos, vénganse, abrácense todos y yo los abrazo a todos. Así es Padre nuestro, el calor del amor del Padre compartido entre todos, el amor que todos sentimos. Y entonces yo siento el calor de mi papá en mis hermanos, en mis hermanas. Yo siento el cariño y oigo la voz de mi papá y de mi mamá en mis hermanos, en mis hermanas. Y estamos allí sintiendo ese calor y ese cobijo. Mis chiquitos, mis pequeños, cuánto los quiero. Los quiero mucho. Ustedes saben que soy capaz por ustedes soy capaz de todo. Ese amor de Padre, este amor de Dios, Padre nuestro, Padre bueno. ¿Quieres sentir el abrazo de tu papá, de tu mamá y estuviese en el cielo? Abraza a tus hermanos y sentirás ese calor de papá. Y en ellos les mirarás y en ellos los amarás. Padre nuestro, que estás en el cielo, que eres lo bueno, que eres lo noble, que eres eterno, que eres infinitamente bueno, que eres el mismo de siempre, que eres estable, que eres fiel, que eres misericordioso. Estoy nombrando todo lo que es del cielo. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre por nosotros tus hijos. Qué grande es sentir el amor del Padre en nosotros y sentir el Espíritu de Dios nuestro Padre en nosotros. Salmo 2:5. Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Tú eres de mi misma naturaleza. Ese espíritu que guiaba a Elías y Eliseo es el mismo espíritu que Dios derramó y derrama en nosotros. Somos hijos y el mismo espíritu lo tenemos. Jesús nos lo dio. Reciban el Espíritu Santo. Un espíritu de hijos, dice San Pablo, no de esclavos. Espíritu de hijos. Si en ti está ese espíritu de hijo, vívete como un hijo, como una hija. Santifica el nombre de Dios. Honra a tu Padre que es Dios. Muestra al mundo caminando feliz, amando, sirviendo, siendo sencillo y diciéndoles: mi papá es Dios. Recuerdo una experiencia que me pasó hace muchísimos años, cuando me encontré con Dios y tenía un amigo que siempre, su papá era riquísimo y siempre presumía.
iba a su casa y dice, ¿ves todos estos muebles? Mi papá me los compró. ¿Ves todos estos juguetes? Mi papá me los compró. ¿Ves toda aquella tierra? Mi papá. ¿Ves todos esos ganados? Mi papá. No, pues uno se sentía chinche. Gracias a Dios, mi papá llevaba para comer. Y iba a decir calzones, ¿verdad? Pero no, pues sabe a lo mejor si no me acuerdo. Pero pantalones y camisas, las que usábamos eran de los más grandes. Yo no usaba otra cosa. Digo, ¿qué presumía? Pero cuando me encontré con mi papá Dios, y aquel presumiéndome, entonces yo le dije, ¿ya viste el sol? Sí, mi papá Dios me lo compró. ¡Ah! ¿Has visto toda la tierra? Mi papá Dios. ¿Ya te diste cuenta de todos los planetas? Mira, mi papá Dios los hizo para mí. ¿Ya te diste cuenta que hay muchas personas que me quieren? Mi papá Dios. ¿Cómo ves? Ir por la calle y sentirnos orgullosos que mi papá es Dios. Y porque mi papá es Dios y mi papá hace salir el sol sobre malos y buenos. Y mi papá es providente. Porque siempre me hace mirar las aves del cielo. Y me hace mirar las flores del campo y me dice, yo puedo darte más, mi hijo. Por eso soy generoso, porque mi papá Dios es generoso. Por eso yo perdono, porque mi papá Dios perdona. Honro a mi Padre con mis hechos de vida. Santificado sea tu nombre. Papá Dios, que venga tu reino sobre nosotros, que reines en todos los corazones, porque al darte gloria, al santificarte, muchos reconocen que también son tus hijos. Porque también, de eso le dijo Jesús a Nicodemo, no, a Zaqueo, también este es hijo de Dios. Papá, que venga tu reino. Danos el pan de cada día. Y perdona todas nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque nosotros perdonamos como tú los perdonas y como tú nos perdonas a nosotros. No nos dejes caer en tentación y líbranos siempre del mal. Y del mal es de no sentirnos y vivirnos como hijos tuyos, de no consagrarte nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra vida, de no vivir contigo y para ti. Papá Dios, líbranos de la orfandad, líbranos de la soberbia, del individualismo. ¿Qué razón tienes, Papá Dios, cuando dices, ay de aquel que va solo, sin mí y sin sus hermanos, cuando se caiga, ¿quién lo va a levantar? Por eso, enséñame a perdonar como tú me perdonas a mis hermanos, para que yo ame a mis hermanos por encima de todo. Sigan ustedes saboreando y disfrutando. Dile papá. Y siente ese espíritu, como decíamos, nadie le puede decir Señor sin el Espíritu Santo. Papá Dios, gracias por este espíritu que viene de ti y que viene de Jesús. Gracias, porque por este espíritu yo te siento. Tú haces morada en mi cuerpo. Eso dice Juan en Juan 14, papá. El que guarde mi palabra y me ame, bajaremos y haremos mi Padre y yo morada en él. Y te amamos porque tu Espíritu Santo nos enseña a amarte. Papá Dios, haz morada en mí. Haz morada en mi corazón. Haz morada en mi ser y manifiesta tu poder por mis manos, por mi boca, por mi corazón. Y ama, Señor, a los más lejanos. Y ama y perdona, Señor, por tu obra a todos aquellos que te buscan, para que ya no anden como ovejas sin pastor, sino que te encuentren a ti, pastor eterno de las almas. Espíritu Santo, fuente de luz y de fuerza y de fuego, incendia mis manos y mi ser entero. Quiero ser luz del mundo y sal de esta tierra. Quiero que mi vida dé sabor y mi vida sea instrumento. Dirígete por eso a Dios con esa bella oración. Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La vida de Elías, el destino de Elías, de Eliseo y de los santos es nuestro destino. Con nuestras capacidades y talentos, con lo que Dios nos presenta, dejemos que Dios actúe con poder para que muchos encuentren la salvación. Que el Señor te bendiga.